ocasionalmente subo los videos con uno de los esquemas que hemos comentado, que nos sirve para el análisis del entorno, para la descripción de lo que hemos venido llamando un campo problemático o situaciones emergentes, situaciones problemas o inclusive problemas. Además de la matriz de Bester, pues hemos también revisado, hemos comentado que existen, entre otros, la matriz FODA, que forma parte de la planeación estratégica, y por supuesto el diagrama de Ishikawa, que tiene o guarda relación importante también con la identificación de algunos de los elementos que son recuperados con nuestros acercamientos a la realidad. En este caso, pues platicaremos de la matriz de Bester, que fue desarrollada por este químico, Frederick Bester, quien era conocido como pionero del pensamiento en red. Este tipo de pensamiento es una combinación de ideas en el marco de la consideración de perspectivas de complejidad y sistémicas. Las ideas centrales del pensamiento en red incluyen ver los sistemas como una red de efectos interrelacionados, lo que lleva a un comportamiento emergente del sistema o de los sistemas en su conjunto. Estas redes se pueden describir mediante el uso de protocolos, redes matemáticas, software, de modo que incluso alguien con la comprensión más básica de las redes reconocerá relaciones, incluido los bucles de retroalimentación, que pueden ser positivas o negativas. Las simulaciones de redes sistémicas pueden ayudar a decidir los efectos a largo plazo de medidas singulares. Como se dan cuenta, subrayé algunas palabras que han venido formando parte de las explicaciones y de la propuesta de elaboración de los proyectos de intervención. En el primer caso, la idea de la complejidad o las perspectivas de complejidad y sistémica. Se ha insistido en que la aprehensión de la realidad tiene que ser concebida bajo estas lógicas, toda vez que la realidad, particularmente las realidades que tienen que ver con la interrelación entre los individuos, pues estas se van a mostrar de manera diferenciada, independientemente de que hablemos del mismo grupo, del mismo espacio, en diferente momento. La visión sistémica refiere a la búsqueda de explicaciones de relaciones entre los fenómenos o las dimensiones o categorías que vamos identificando en nuestro acercamiento a la realidad. De esta manera, nuestros acercamientos, bajo la propuesta que hemos venido insistiendo, nos permite o nos ha permitido identificar situaciones emergentes, es decir, situaciones que de alguna manera en la primera parte de la elaboración de los proyectos que ustedes están desarrollando son situaciones que entorpecen, obstaculizan el logro de un escenario ideal en alguna organización o en alguna institución. Otro de los sustantivos subrayados es el de retroalimentación. Bajo la lógica de sistemas, hay elementos que ingresan al propio sistema y que retroalimentan o dirían realimentan. Esta retroalimentación, como bien se plantea ahí, puede ser positiva o negativa. En otros términos, una manera de entender los procesos de retroalimentación son las etapas, por ejemplo, de control, en donde vamos a identificar algunas de los resultados o de los avances dentro de un propio proceso, y esto nos permite reorientar si así fuera necesario. Esta reorientación tiene como base los ejercicios de realimentación o de retroalimentación. En el caso de la simulación, pues podemos referirlo a precisamente la construcción o intención o búsqueda de
elaborar un escenario ideal que nos permita alcanzar los objetivos deseados en una institución o en una situación incómoda. Cuando avancemos, o seguramente lo han escuchado, la planeación a largo plazo es una forma también de llamarle a la planeación estratégica. Y finalmente las medidas singulares son para la planeación, pues las acciones que se incorporan en los procesos de planeación. Pero, ¿qué es la matriz Vester? Hay quienes definen que es un método que se puede utilizar para identificar y priorizar las variables internas y externas que se presentan en las organizaciones, y además permite realizar análisis multidireccionales, concibiendo una visión más clara y acertada de las problemáticas que se presenten en ellas, es decir, en esas organizaciones. Se darán cuenta que entre paréntesis pusimos situaciones problemáticas con la intención de ir separándonos del uso del término de variables que lo habíamos utilizado en la primera etapa de la construcción de los proyectos, cuando elaborábamos el ejercicio de diagnóstico e identificamos algunos elementos que se recuperaban a través de los instrumentos que constituyeron el propio diagnóstico o prediagnóstico. Lo que nos interesa en esa etapa pues es identificar precisamente esas situaciones problemáticas que obstaculizan o entorpecen el procedimiento o avanzar hacia el logro de o el propósito de las instituciones. Otra definición de lo que es la matriz Vester la concibe como una técnica que facilita la identificación y determinación de las causas y consecuencias de una situación problemática. En otras palabras, esta técnica permite identificar la relación causal de un problema con situaciones negativas y sus implicaciones, efectos o consecuencias. Esto evidentemente se refiere a lo que hemos venido trabajando, particularmente en la elaboración del árbol de problemas desde el enfoque de marco lógico, y de ahí que la matriz de Vester es un instrumento de desarrollo que forma parte de la matriz del marco lógico. Que una matriz, como ustedes saben, es un arreglo de filas y columnas. En el caso de las filas se presentan de manera horizontal y las columnas de manera vertical. También se le conoce como influencias o dependencias, filas y columnas respectivamente. En la matriz de Vester se ubican los problemas detectados tanto por filas como por columnas, es decir, lo que nosotros pongamos aquí como situaciones problemáticas 1, debemos ponerlo en la columna 1, situación problemática 1. Lo que pongamos en la fila 2, situación problemática 2, es lo mismo que pondremos en la columna 2, y así sucesivamente. Lo veremos en el ejercicio. Entonces, tenemos dos instrumentos básicos en la matriz de Vester, por supuesto la matriz como tal, y el eje o el plano cartesiano, que nos permitirá, una vez que hagamos el ejercicio de la matriz, lo que propone la matriz a partir de la ponderación de la incidencia de un problema con respecto a otro, nos va a permitir obtener una sumatoria que al mismo tiempo nos generará pares ordenados que nosotros ubicaremos en el eje cartesiano, y en cada uno de los cuadrantes se van a identificar lo que este método plantea como situaciones o problemáticas críticas, situaciones o problemáticas activas, situaciones o problemáticas pasivas y situaciones o problemáticas indiferentes. En síntesis, ese es el método de Vester, pero que bueno, iremos tratando de ejemplificar y explicar a lo largo de este video. El procedimiento que regularmente se conoce para el desarrollo y la construcción del plano cartesiano, así como la matriz Vester, consta de 9 pasos. En el primero, la definición del tema, en donde se identifica a partir de la enunciación
de las categorías que son de interés para el interventor o el investigador. A partir de esta etapa, la segunda nos permite identificar las situaciones problemáticas. Aquí es importante diferenciar que en el primer caso solo se trata de enunciar el tema de nuestro interés, mientras que en el paso 2 de lo que se trata es de identificar ya una situación problemática. Es decir, este paso 2 tiene como antecedente un ejercicio de acercamiento con la realidad que podría ser el ejercicio de diagnóstico o la etapa de diagnóstico. Posterior, el paso 3 es una ficha que es muy recomendable para ir sistematizando la información, que le llamamos ficha descriptiva, en donde se enuncia cada una de las situaciones problemáticas con datos básicos como los instrumentos utilizados para su identificación, la fuente de datos, los actores y las evidencias que nos determinan que hay unas o n situaciones problemáticas descritas en cada una de las fichas. El siguiente paso es ya la construcción de la matriz, en donde se jerarquiza y se valorizan las situaciones problemáticas con el apoyo de los involucrados. El paso 5 es el análisis relacional, que finalmente es la ponderación de la incidencia entre un problema o una situación problemática con respecto al resto de las situaciones problemáticas identificadas, jerarquizadas o valorizadas, jerarquizadas y descritas, ¿no?, en cada uno de los pasos previos. Una vez que realizamos la ponderación en el análisis relacional del paso 5, se realiza la suma de influencias y dependencias dentro de la propia matriz, y esto corresponde al paso 6. Una vez que concluimos la suma de influencias y dependencias, el paso 7 consiste en la construcción del plano cartesiano. Al construir el plano cartesiano, como veíamos hace un momento, existen diferentes cuadrantes dentro del propio eje o plano cartesiano que constituye precisamente el paso 8. Una vez que tenemos la identificación de cada una de las situaciones problemáticas dentro de los cuadrantes del plano cartesiano, estamos en condiciones para la construcción del árbol de problemas, es decir, el paso 9.